Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marco Antonio Vallejo. Otra vez. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marco Antonio Vallejo Carrillo del grupo 7 ISC 11, en donde les explicaré la exploración del modelo lógico y físico de la práctica número 1 de Cisco. Como primera parte debemos investigar la barra de herramientas inferior. Dice, la barra de herramienta de iconos en la esquina inferior izquierda tiene varias categorías de componentes de red. Nos pregunta cuáles son las categorías de dispositivos de red. Tenemos routers, switch, hubs, servicios inalámbricos, seguridad y emulación de WAN. Ahora debemos investigar los dispositivos en un armario de cableado. Como punto A, si fuiste a explorar, vuelve a modo físico en Intercity ahora en la barra azul superior. Haga clic en físico y a continuación utilice los botones panel de navegación o nivel atrás para desplazarse a Intercity, los cuales aquí los tenemos como panel de navegación, el modelo físico, aquí está, Intercity, modelo lógico, donde se nos muestra el aspecto de la red. Dice, haga clic en Seaward, a continuación haga clic en la sucursal. Haga clic en el armario de cableado de la sucursal. Observe que el armario de cableado tiene un rack, un tablero de cables, una mesa y un estante. Dentro de este apartado aquí podemos ver lo que se solicita en la práctica. Aquí tenemos la computadora, el rack, el access point, los switch, los router. De este lado tenemos los cables y de este lado tenemos otros servicios. El rack contiene dispositivos que se pueden montar en rack. Si amplía el rack de herramienta de zoom o control más rueda de desplazamiento, puede ver los dispositivos que están atornillados o montados en el rack. Debajo del dispositivo de distribución de energía encontrará un router. Los routers conectan redes diferentes. Debajo del router hay dos switches. Estos switches proporcionan conexión por cable para conectarse a otros dispositivos. Observe que los dispositivos tienen un nombre asignado por el administrador de red. ¿Qué dispositivos utilizan una conexión por cable para conectarse al switch ALS2? Ya tenemos el web server conectado y tenemos los puertos troncales dentro del switch 1 al switch 2 y tenemos en el modelo lógico vemos que está conectado al access point, bueno, al segundo switch y al router que está conectado al data center, que es este cable que tiene aquí. Ahora, debajo de los switches del rack se encuentra un punto de acceso inalámbrico denominado access point, que es este de aquí. Los puntos de acceso inalámbricos utilizan una conexión inalámbrica para conectarse a otros dispositivos. Cambia al modo lógico qué dispositivo está conectado al access point.
Aquí tenemos el access point y es la laptop número 1 la que está conectada al access point. Parte 3. Conectar dispositivos finales a dispositivos de red. Los dispositivos se pueden conectar de varias maneras para la conectividad de red. Los dispositivos normalmente se conectan mediante un cable directo de cobre o de forma inalámbrica. Para la conectividad de administración, los dispositivos normalmente se conectan mediante cable de consola o cable USB. Dice, Packet Tracer calificará el resto de esta actividad. Investigue el tablero de cables, incluyendo 2 cables de consola, 10 cables directos de cobre, 4 cables de fibra óptica, 2 cables coaxiales y 2 cables USB. Cambia al modo físico, haga clic en el cable directo de cobre del tablero de cables, que sería uno de estos. Dice, mueva el ratón sobre los puertos de PC1 hasta que vea la ventana emergente de Fast Ethernet. El otro puerto RS232 es para conectar cables de consola, el cual sería este, Fast Ethernet. Con el cable directo de cobre todavía seleccionado, haga clic en el puerto Fast Ethernet para conectar el cable. Ahora el puerto debe de estar resaltado en verde. Conecte el otro extremo del cable al switch ALC2 haciendo un clic en un puerto Fast Ethernet vacío. El cable ahora deberá colgar entre el PC1 y el ALS2. Ahora lo tenemos aquí colgando. Y como podemos observar, está en amarillo el cable que conectamos, bueno, el puerto. Dice, las PCs y los portátiles también se pueden conectar a dispositivos de red mediante un cable de consola o cable USB. Esta conexión proporciona un acceso de administración. Haga clic en el cable de consola del tablero de cables. Cable de consola es... Cable de consola. Dice, haga clic en el puerto RS232 en PC1. Ahora que ya está marcado en verde, pase el ratón sobre el Edge Router y busque el puerto de consola. Puede hacer clic con el botón derecho en inspeccionar. Inspect front. Y facilitar la búsqueda del puerto. Haga clic en el puerto de consola en Edge Router para conectar el cable de consola. Edge Router, puerto de consola. Y una vez que lo conectamos podemos ver el cable colgando. Ahora la parte 4 es instalar un router de respaldo. A los modelos más nuevos de dispositivos de red se puede acceder a través de un puerto USB para la configuración de la administración. Esto es necesario porque los portátiles y los PC más recientes normalmente no incluyen un puerto RS232 para las conexiones de cables de consola. Investigue el estante. Esto incluye un inventario de dispositivos de la sucursal de Seward que no están instalados actualmente. Haga clic y arrastre Backup Router a un lugar vacío del rack. Es este de aquí.
Y de aquí lo vamos a arrastrar a esta parte en donde no hay nada. Y aquí ya está el router. Algunos dispositivos no se encienden automáticamente cuando se instalan en el rack. Haga clic en Backup Router, inspeccionar la parte trasera y debemos de encenderlo. En el tablero de cables, elija un cable USB y vuelva a la vista trasera de Backup Router y encuentre el puerto de consola USB en el extremo izquierdo. Haga clic en el puerto para conectar el cable USB. Ahora el puerto debe de estar resaltado en verde. Bueno, vamos aquí, cable USB, buscamos el puerto USB. Conecte el otro extremo del cable USB a cualquiera de los puertos USB de la laptop 1. Tablero de cables. Vale. Este cable. Acá. Frente. Aquí está USB. Vamos a cerrarlo. Y debemos de ponerlo ahí. Configure el nombre de un host. Los administradores de red suelen asignar un nombre a los dispositivos de red. Para hacer esto utilizarán la conexión de consola Backup Router. Haga clic en Laptop 1, pestaña Desktop.